Listo. Entonces les doy las buenas tardes. Ahí va a ir integrándose el resto de la gente que normalmente nos acompaña. Le doy la bienvenida a Natalia, la licenciada Natalia Yocota, que está aquí aportándonos siempre y le agradezco muchísimo. Siempre hace el esfuerzo porque se mantiene muy ocupada, pero hace el esfuerzo siempre por acompañarnos. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos ayudas y bueno, todo lo que nos aportas. La doctora Rubí, No, más bien, gracias por la oportunidad, más bien. no, imagínate. Después va la doctora Rubí, que también ya nos está acompañando, y acaba de entrar el doctor Jorge, que nos acompaña desde Santiago. Entonces, ahí está la doctora. Entonces, ya estamos grabando, el webinar queda grabado. Hoy vamos a buscar, hay un tema muy interesante que cada una, y el doctor Jorge va a exponer, que se basa en cómo nosotros siempre aportamos a la gente, como colocamos el título del webinar, generar comunidades más saludables. Y hay tres temas bien puntuales, que los tres son grandes expertos, expertas, caso las doctoras, en todo lo que es trabajo de la medicina deportiva aplicada al ejercicio, todo lo que son temas bien puntuales en prevención, en acompañamiento a la gente que entrena. Entonces, en el caso de la licenciada Natalia, aquí el tema, bueno, ella sabe muchas cosas, muchísimas cosas, pero escogimos uno bien puntual que es el trabajo de la fuerza, porque ella tiene, ahora ya les va a contar un poco, y es bien interesante cómo se aplica el entrenamiento, y escogimos este tema, pero podría contar una cantidad de cosas más. La doctora Rubí después nos va a contar lo que es la evaluación física, teniendo en cuenta posibles patologías que se encuentran en esa evaluación y también cómo es de importante para diseñar programas de entrenamiento, que también la doctora sabe otro poco de cosas, pero escogimos ese tema puntualmente. Y cierra el doctor Jorge con lo que es todo, cómo ayuda la prevención, cómo ayuda el ejercicio a nivel preventivo en la salud de las personas, tanto a nivel salud física como salud mental y longevidad. Eso ahora lo estamos trabajando mucho todo con lo que es el ejercicio, todo lo que es longevidad. Es una temática bien interesante que estamos enfocándonos mucho desde ese punto de vista. Entonces, esos son como los tres temas que vamos a trabajar hoy. Está quedando grabada la clase y bueno. Comienza la licenciada Natalia, muchas gracias, bienvenida otra vez por acá y como siempre por todo lo que nos aportas, muchas gracias. Listo, bienvenida licenciada Natalia. Gracias. Buenos días, yo soy la licenciada fisioterapeuta Natalia Yocota. Vengo desde la Universidad San Marcos y tengo diferentes especializaciones en acondicionamiento deportivo y especialidad también de fisioterapia deportiva. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema conmigo sobre justamente las ventajas, los beneficios del ejercicio de fuerza en las personas en general. O sea, y esto evidentemente eh, hay que hablarlo también desde una perspectiva comparativa con el ejercicio netamente aeróbico, que siempre se ha manejado tradicionalmente, ¿no? Como un método como recomendado para la población general. Era como que, ¿con qué tipo de entrenamiento no tengo pierde? Antes se trabajaba de esta forma, era con el ejercicio aeróbico. Supuestamente esto era así. Y se consideraba que el entrenamiento de fuerza estaba más asociado a trabajos más especialistas, ¿no? Especializados, mejor dicho. Pero lo que se ha ido trabajando con el tiempo y diferentes estudios han ido este, justamente aclarando que el ejercicio anaeróbico o el ejercicio de fuerza, que bueno, en todas las metodologías que hay, porque no hay un solo anaeróbico, como sabemos, ¿no? O sea, yo puedo trabajar de fuerza máxima, pliometría, etcétera, pero en general hacer ejercicios con fuerzas externas, con resistencias externas, han demostrado, y esto ustedes van a poder encontrar
muchísima bibliografía, aunque básicamente para no marear contando, porque realmente hay demasiadas investigaciones y bibliografía al respecto. Básicamente para no marear con tanta información que hay, sí estuve trabajando con un par estuve haciendo la revisión de estudios un poquito más actuales, ¿no? En las cuales evidentemente ya se refuerza, y de esto ya hace unos años, se refuerza que el ejercicio de resistencia, de fuerzas externas, obviamente combinados con el ejercicio aeróbico o por sí solos incluso, básicamente tienen mayores beneficios. Y esto va para todos los objetivos, incluyendo los clásicos, por ejemplo, como la beta-oxidación de las grasas, lo que se conocía como la oxidación de la quema de grasa. Entonces, tanto para eso, y bueno, me imagino que el doctor también cuando va a hablar sobre el ejercicio de fuerza y justamente el tema de la edad y todo eso, también va a hablar sobre los beneficios que hay, que también están documentados, y hoy más que nada súper, súper documentados, los beneficios de los ejercicios de fuerza. Bueno, cualquier actividad física, cualquier tipo de ejercicio físico que me genere una demanda energética mayor a mi basal, va a tener un efecto positivo, eso queda claro. Solamente que a este nivel de nosotros, profesionales del ejercicio, en nuestras diversas y diferentes áreas, tenemos que también empezar a trabajar con cosas más especializadas, ¿no? Y es algo bien importante hoy empezar a hacer, o si es que no lo estamos haciendo ya, la inclusión como algo muy importante y muy relevante, el ejercicio de fuerza, lo que le decimos ejercicios anaeróbicos, y tanto puede ser el anaeróbico, y hay diferencias, ¿no?, de tipos de anaeróbicos. Yo puedo trabajar un anaeróbico lactásico o un anaeróbico alactásico, pero en ambos casos los efectos de este tipo de ejercicios eh, superan ampliamente el ejercicio aeróbicos. Y un poco a veces hay que hablar un poco de la historia, ¿no? Para poder entenderlo mejor, ¿no? ¿Por qué, si esto es tan beneficioso, por qué se habla hace como no tantos años, ¿no? ¿Por qué, no sé, en los 80 hubo un boom de ejercicio aeróbico, ¿no? No sé, los más, como de nuestra promoción, ¿no? Sí recordarán pues este boom de los aeróbicos de Jane Fonda y yo qué sé, y, ¿no? Y este boom de aeróbicos de los 80s y 90s, y por qué se manejaba así. Básicamente, también todos hemos escuchado alguna vez a Cooper, ¿no es cierto? El del test de Cooper, ¿no? Y básicamente es porque el gobierno americano, en su momento, obviamente, ya se disparaban en los años 80 las tasas de obesidad bastante altas en Estados Unidos, y este doctor, que era bastante reconocido, que vino de trabajar en el ejército, de ahí viene el test de Cooper también, dicho sea de paso, y por eso que ya ha perdido obviamente vigencia, ¿no? Porque obviamente se aplicó en un tipo de población que no aplica para la población general, pero al margen de esto, se le encargó a él, eh, ¿cómo se llama?, tratar de hacer una política pública que combatiera la obesidad. Y el problema de Cooper es que trabajaba con militares. O sea, su experiencia venía, y los militares son como deportistas de alto rendimiento. Entonces, su experiencia venía desde ahí, no trabajando con el público en general, con la población general. Entonces, él vio de que, claro, yo a un militar promedio o a un marín americano lo pongo a correr, obviamente le controlo la grasa, pero es el trasfondo de que esta persona no tiene un cuerpo promedio tampoco, una fisiología promedio, es una fisiología de un atleta. Entonces, y esto, incluso Cooper, incluso salió, creo que si no me equivoco, en el 2004, creo, o algo así, salió a hacer como unas disculpas en la comunidad científica, porque un poco más, ¿no? Dijo, metí la pata, ¿no? Es que no hubo, obviamente, una investigación con los parámetros que se manejan todos los que hemos hecho algún tipo de investigación o alguna tesis, sabemos todos los parámetros que tenemos que cumplir. No se hizo eso como población de estudio, entonces se estandarizó algo que tal vez no se debió haber estandarizado. Y tal vez eso también contribuyó a que se perdiera mucho tiempo, muchos años, en la inclusión del ejercicio de fuerza, ¿no? Y siempre se decía, no,
en el caso de los niños, ¿no? Este mito, ¿no? La fuerza achata, no los deja crecer. En el caso del adulto, no. Las pesas hacen que la grasa se convierta, se endurezca, ¿no? Y cosas así. Entonces ocurrieron muchos mitos conllevados también de toda esta práctica de priorizar el entrenamiento aeróbico sobre los ejercicios anaeróbicos. Y ya en el último par de décadas se ha estudiado mucho los beneficios del entrenamiento anaeróbico. Y, y también les mencionaba al inicio sobre el tema, justamente cuando hablamos de, también incluso de entrenamiento y envejecimiento, que también imagino, no lo voy a abordar severamente porque me imagino que el doctor al final lo va a tratar más, que es justamente, hay infinidad de estudios actuales que demuestran que una gran medida incluso de prevención de degeneraciones neurológicas, por ejemplo, las demencias, como el Alzheimer incluso, entre otras demencias que son casi clásicas de los adultos mayores, se pueden prevenir, ¿no? O incluso tratar con entrenamientos anaeróbicos, ¿no? Entonces, que tengamos, y acá viene esta famosa frase, ¿no? Ser o eres el más joven del geriátrico o el más viejo del gimnasio, uno tiene que decidir, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí les puedo decir, que, por ejemplo, hay un estudio bastante simpático, te lo voy a citar tal cual, se llama Efectos del entrenamiento aeróbico y de fuerza combinados versus el entrenamiento aeróbico sobre la capacidad aeróbica y fuerza muscular en pacientes con enfermedades de las arterias coronarias. Porque a nivel cardiológico hay muchos estudios, justamente, por ejemplo, el que les dio el espaldarazo final al HIIT, que lo conocemos ya hace varios años, pero básicamente el HIIT como metodología, ¿no? Yo sé que HIIT como tal, como nombre está patentado y tiene un protocolo establecido, pero HIIT como metodología, hablando de intervalos de intensidad, y quien le terminó de dar este espaldarazo ante la comunidad científica justamente fue las sociedades de cardiología, específicamente las sociedades de cirugía cardiovascular, ¿no? Entonces, es siempre, a pesar que nosotros nos dedicamos a deporte, es bueno revisar un poco siempre que se habla en los congresos internacionales, de justamente estas sociedades, porque suelen al final revalidar, ¿no? Estos temas y llevarlos ya incluso al ámbito clínico, pasarlos del ámbito netamente deportivo al ámbito clínico. Y esto nos está diciendo qué. ¿Por qué tomamos en cuenta esto? Que puede decir, y siempre como yo también le digo a mis pacientes, si este tipo de entrenamiento lo puede hacer un cardiópata o si este tipo de entrenamiento lo puede hacer un posoperado de una cirugía cardiovascular, ¿por qué usted que solo tiene obesidad o que tal vez tiene solamente, ¿cómo se llama? Algún problema, tal vez una resistencia a la insulina o hasta por último una diabetes, pero ¿por qué que no tiene en sí una enfermedad coronaria instalada como tal ni nada? No lo podría hacer. Yo siempre digo, el eslabón más frágil de la cadena tal vez sea el paciente cardiópata posoperado. ¿Estamos? Imagínense, imaginémonos a un paciente que le acaban de hacer una operación, tórax abierto y está en su posoperatorio. ¿No sería lo más frágil para nosotros trabajar con él? Sería, uy, Dios mío, este ni lo toco porque me daría miedo. Pero imagínense si hay protocolos ya que abordan HIIT con ellos. Que obviamente no en el protocolo como les vuelvo a establecer el HIIT como protocolo oficial, si se puede decir, pero sí en el concepto de trabajar intervalos de intensidad por pausas activas. Si ya trabajamos de esa forma con cardiópatas posoperados, y por ejemplo, y este artículo del 2020, ¿no? Justo en plena pandemia, está hablando sobre justamente el efecto del entrenamiento de fuerza, ¿cómo se llama? En pacientes con enfermedades en arterias coronarias. Entonces, si un paciente con enfermedad de arteria coronaria puede hacer estos tipos de protocolos, sus alumnos, sus pacientes que van porque, no sé, están en algún proceso o yendo de repente a hacer, porque de repente son hipertensos y están yendo a hacer esto, o de repente simplemente tienen problemas musculoesqueléticos, son pacientes que de repente tienen una hernia, de repente tienen ¿cómo se llama?
un problema, ¿cómo se llama? Una artrosis de rodilla. Entonces, ¿por qué ese paciente no podría hacer esto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica que yo quiero que todos nos centremos en esa lógica. Si mi eslabón más frágil de la cadena puede hacerlo, evidentemente yo, que de repente tengo una condromalacia, que es una artrosis rotuliana, y entonces, por ejemplo, podría hacerlo, por supuesto que puedo hacerlo. Y los beneficios van a ser incluso mayores, ¿no? Y les decía, este estudio en específico, el que habla justamente de este versus, entrenamiento anaeróbico versus el aeróbico en pacientes con enfermedad coronaria, que es un estudio de Uruguay en el 2020, que justamente de la Sociedad justamente de Cardiología, y presentó el entrenamiento de fuerza, y esta es la conclusión, dice, mejoras significativas en comparación al entrenamiento aeróbico sobre la composición máxima del ejercicio, la composición corporal y la fuerza muscular. El rango de estos pacientes encima, miren ustedes, ¿cuál fue la población de este estudio? Entre 45 a 73 años. Estamos hablando de pacientes entre adultos mayores. Entonces, ¿se imaginan a alguien de 35, de 30, todo lo que podría lograr incluso? Ahora, entonces el hecho de aplicar, y este estudio, por si acaso, no solo es un estudio en sí, sino que es un metaanálisis que se hizo trabajando varios estudios al respecto, ¿ya? Abordaron estudios desde el 2002, entonces es un metaanálisis en las cuales, por eso que siempre cuando busquemos referencias tratemos siempre de buscar metaanálisis, ¿no? Porque van a ser mucho más completos, ¿no? Al fin y al cabo. Y acá, por ejemplo, hay un estudio un poco fresquito, ahorita, del 2024, de Juan Carlos Ledesma, que habla del entrenamiento de fuerza y la incidencia en los ejercicios, ¿no? Y, y también, o sea, es un estudio muy lindo, está para que lo lean y si lo quieren buscar, es un estudio bastante bonito, eh, pero básicamente lo que concluye es que eh, se mejora mejora todo, igualito como el otro estudio, también mejora el rendimiento, el estado físico general. Entonces, justamente mejora VO2 max, mejora, entonces, todo este tipo eh, justamente de parámetros que nosotros incluso utilizamos, ¿no? Para medir a los pacientes y su entrenamiento, mejoran con el entrenamiento de fuerza. Y como les digo, incluso si lo vemos particularmente a mí como fisioterapeuta, también me gusta ver más allá, ¿no? Del aspecto preventivo. Y como les digo, entrenar fuerza es tal vez incluso, podría decirse, un seguro de vida. Es como tener literalmente un seguro de vida. Porque yo entreno fuerza y la masa muscular, y esto es bien importante, el músculo no solamente es un agente de movimiento, un agente físico que se contrae, se relaja y ya, ¿no? Que me mueve, sino que el músculo también tiene una función endocrina. El músculo también me va a ayudar con su masa muscular, por eso les digo que es como un seguro de vida, es un seguro de salud, ¿no? Porque ahí voy a almacenar nutrientes y muchos componentes que va a hacer que mi cuerpo funcione bien, porque el cuerpo puede funcionar conectado a una máquina, pero bien, prolongar ese estado de bienestar lo más posible en cuanto a edad, ¿no? Entonces, el músculo no solo es me muevo y ya, lo hago grande, lo hago chiquito, adelgazo, etcétera, no, sino que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con todos estos procesos y también, como les digo, que es muy importante justamente con la parte neurológica y justamente para prevención de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todos los pacientes adultos mayores, y yo que estoy en fisioterapia, eh, tengo yo misma o colegas que trabajan con pacientes adultos mayores y vemos el cambio, vemos el cambio.
Entonces, pacientes que, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene una demencia, no tiene Alzheimer, pero están todavía determinando qué demencia exactamente es. Han descartado que sea Alzheimer por la presentación, pero hay varios tipos de demencia. Y es una paciente que, por ejemplo, ya tiene una persona que la ayuda, aunque es funcional en cosas macras, obviamente se viste sola, así, lo que sí tiene un poquito de inestabilidad, ¿no? Y cuando llegó conmigo, obviamente también tenía problemas, evidentemente, por propio de la demencia, de memoria. Entonces, una persona que podía, es como que, me presento y al rato otra vez, ay, no me presenté, ¿no? Soy Natalia Yocote y otra vez. Entonces, tenía esto como que iba en bucle porque evidentemente es parte de su cuadro. Y a esta paciente yo le trabajo ejercicios de fuerza. Entonces, así, agarra tu kettlebell, el 4 kilos, vamos a hacer así, obviamente fue muy progresivo, ¿no? Hoy está cargando sus 4 kilos, es una señora de 67 años, ¿no? O sea, es relativamente joven, no es tan adulto mayor, sin embargo, ya es adulto mayor y tiene este problema. Entonces, la señora hace peso muerto, sentadillas, tijeras, obviamente se ha ido evolucionando con el peso porque empezó con mancuernas de medio kilo, tobilleras de medio kilito, de 1 kilito, ¿no? Hoy la señora, como les digo, estamos trabajando con kettlebells de 4 kilos. Entonces, y los familiares también me dicen, o sea, todos los días me dicen, ya, la señora, por ejemplo, ya no va tanto en bucle. O si va en bucle se da cuenta, ¿no? Y como que yo ahorita le dijera, ay, no me presenté, ¿no? Y de ahí estoy diciendo a Natalia, ay, no, sí me presenté, perdón, ya. Entonces, al menos ya se dan cuenta, hay una conexión, ¿no? Y así, incluso pacientes que tienen mucha inestabilidad, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, también una señora ahorita también, aparte de 70 años, con disautonomía. La disautonomía también es una alteración central, ¿no? En las cuales básicamente se descompensan mucho, incluso se pueden llegar hasta desmayar, incluso, no sé, hay bastante, o sea, se descontrola mucho justamente los sistemas neurológicos autónomos y esta persona, cuando la vi, o sea, obviamente, a pesar de tener 70 años, que realmente no es tan mayor, se movía como una persona súper, o sea, como ver una señora de 100 años. O sea, eso de moverme muy robótico, pasito corto, ¿no? Eso. Evidentemente la señora no se podía, que se va a agachar ni nada, ¿no? Con las justas caminaba, literalmente. Hoy se sienta en balón, trabajamos mate en piso, entonces hace pesos muertos. Yo soy muy fanática, y todos los que me conocen, de los trabajos de halterofilia. Y bueno, que será tal vez, ojalá un día se dé motivos de alguna ponencia, porque incluso yo tengo una ponencia que hace SAO de la comparación de los movimientos funcionales del ser humano, por ejemplo, agacharse, pararme, sentarme, versus los movimientos olímpicos, ¿no? O sea, versus un snatch, versus un clean, versus un jerk, ¿no? Entonces, y la comparativa en fases, ¿no? Y entonces algo que yo recomiendo mucho trabajar y sin miedo, de verdad. Somos muchos fisioterapeutas. Lo bueno, yo no soy la única, no soy, no para nada, soy un bicho raro, nada que ver. Somos muchos los fisioterapeutas los que trabajamos este tipo de movimientos con nuestros pacientes. Y por ahí no sé si han visto estos videitos de las personas, el símil, ¿no? O sea, hacen un press y, pucha, edición y están metiendo algo a la alacena, ¿no? Este tipo de cosas, eh, realmente hay un cambio, ustedes no tienen idea, el cambio fundamental que hace el ejercicio de fuerza. A diferencia que si yo a la persona la tuviera solo si hagamos un aeróbico, claro, igual como les digo, y está demostrado también. Obviamente, yo siempre digo una cosa, a nada entrena, lo que sea, pero entrena. A nada, obviamente cualquier cosa va a ser mejor que la nada, eso queda clarísimo. Y dejemos claro, el ejercicio aeróbico tiene muchos beneficios, obvio que sí, pero está súper demostrado que, como dice el dicho, en la combinación está el gusto. Entonces, justamente la combinación de saber combinar el ejercicio aeróbico con el ejercicio anaeróbico
literal, sacas lo mejor de ambos mundos. Entonces, es muy importante el ejercicio anaeróbico, incluye el trabajo de pesas, la bibliografía es vasta justamente sobre el beneficio del entrenamiento anaeróbico. Tienen que incluir, yo realmente siempre enseño los movimientos, como les digo, de halterofilia, porque son ejercicios compuestos, trabajamos todo cuerpo, ahí tiene que haber mucha concentración, ¿no?, de la persona, porque tengo que concentrarme desde las manos hasta el pie. Y eso es lo que me encanta de la halterofilia, que hace que el alumno, el paciente se concentre y tenga conciencia de movimiento de todo su cuerpo. O sea, yo tengo que saber, ay, cómo está mi rodilla, mi cadera, mis codos, mi espalda, mi abdomen. Entonces, tengo que estar súper atento. Entonces, pero eso hace, el ejercicio es una actividad cognitiva. Y eso es algo que se habla poco, pero lo es. El ejercicio es una actividad cognitiva. O sea, el ejercicio es mucho más que solo hacer ejercicio porque quiero estar fitness o no. No, es mucho más que eso. El todo lo comandamos desde nuestra corteza cerebral. Todo está comandado acá. Entonces, es el cerebro el que está haciendo todos estos patrones de movimiento, los cálculos de fuerza, el trabajo mental que hace el cerebro, es grandísimo. Por eso antes que la gente, no sé, les diga, adultos mayores, hagan tu sudoku, haz tu geniograma, haz pupileta, mejor que eso, que lo pueden hacer, obvio, si te gusta hacer geniogramas, si te gusta hacer un pupileta, hazlo, si te gusta hacer un sudoku, hazlo. Pero más efectivo que eso es hacer un ejercicio de fuerza. La persona se tiene que concentrar, es un proceso cognitivo. Yo tengo que concentrarme y voy a tener conciencia de movimiento de cada segmento que se está moviendo y voy a establecer, voy a grabar como si estuviese tatuando en mi cerebro un patrón motor. Entonces, y como les digo, los estudios son vastos, no estoy hablando algo porque a mí me pareció, me gusta, etcétera, no, sino básicamente basado en la evidencia científica que hay actualmente, el ejercicio de fuerza tiene muchos más beneficios. Como les digo, desde el aspecto neurodegenerativo, que a mí particularmente como fisioterapeuta me parece fundamental, ¿no? Porque generalmente los fisioterapeutas que nos dedicamos al deporte, nos dedicamos a trauma, todo a veces estamos medio divorciados de la fisioterapia neurológica y en realidad yo digo, no, no deberíamos hacerlo tanto, ¿no? En realidad porque al final te das cuenta que todo se regula acá. Entonces yo no puedo hacer una precisión del ejercicio pensando solamente en músculos, ligamentos y tendones. Entonces tengo que también ver, estoy generando patrones motores, estoy generando conexión, feedback neuromuscular. Entonces, considerando todo eso, yo puedo hacer una precisión de ejercicio con mucha mejor calidad, porque como les digo, para todos los que estamos acá, nos queda clarísimo que el ejercicio, cualquier ejercicio es mejor que nada, eso estamos claros, pero nosotros tenemos que empezar a especializarnos. Y en esa especialización tenemos que darle su lugar y que la gente pierda miedo. Por eso que es importante empezar también de pesos pequeños, o sea, la evaluación, que va a hablar justo ahorita justamente la doctora Rubí. Entonces, la evaluación es muy importante porque es lo que me va a decir cómo voy a dosificar. Recuerden, el ejercicio se prescribe. Es como que los doctores no dan, ay, paracetamol, ay, señora, tomes un paracetamol. No, ya, te dan paracetamol, aunque sea chistoso que todo el mundo dice, ay, todos los doctores dicen paracetamol. Sí, pero no te dan cualquier paracetamol. Te dicen paracetamol de cuánto. ¿Cada cuántas horas vas a tomar tu paracetamol? ¿Por cuántos días vas a tomar tu paracetamol? Todos esos son magnitudes. ¿De dónde vienen esas magnitudes? De la evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación es un paso fundamental e ineludible. Nada de que, ay, así nomás, al toque te hago algo, te hago un programa al toque. No funciona así. Nosotros también tenemos que tener respeto por lo que hacemos. Y por nuestras profesiones o nuestros oficios tenemos que tener respeto. Y parte de eso es hacer una buena evaluación, decir, no, yo primero te evalúo, después te hago tu prescripción. Entonces, de esa manera yo voy a poder hacer exactamente lo que la persona requiera. Entonces, siendo la evaluación fundamental para poder hacer esta prescripción, tenemos que prescribir ejercicio anaeróbico, incluso, como les digo, en nuestros pacientes que nosotros consideramos más increíbles que podamos tener. Al paciente hipertenso, al paciente con artrosis, a la paciente con hernia, o sea,
tenemos que hacerlo. Justamente todos tenemos que trabajar de manera concatenada en un trabajo interdisciplinario, también saber derivar, obviamente, y saber trabajar en equipo. Yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, bueno, esta cosa la ves con el doctor, que el doctor te vea esto y ya yo veo otra cosa, porque los fisioterapeutas vemos otras cosas. No hacemos una evaluación médica, hacemos una evaluación fisioterapéutica. No hacemos una prescripción médica, hacemos una prescripción fisioterapéutica, que básicamente está basada en ejercicios. Entonces, cada quien dentro de lo suyo, pero de manera concatenada también, tenemos que empezar a prescribir fuerza sin miedo. Como les digo, ustedes pueden empezar a trabajar y obviamente en rangos más cortos. Por ejemplo, hay ejercicios intermedios antes de hacer un peso muerto. Obviamente, es que sí, el peso muerto yo lo amo, lo quiero mucho, ¿ya? Es mi engreído. Sin embargo, obviamente, a pesar de ser mi engreído, no lo pongo en la primera sesión con un paciente, con una paciente que está con dolor lumbar al toque, ¿no? Pues no hago pues, algunos movimientos intermedios, nos vamos a demorar unas semanitas para empezar a hacer ya peso muerto, ¿no? Entonces, pero justamente la evaluación nos va a decir cuándo yo puedo hacerlo. Pero no le tengan miedo al peso, a las resistencias externas. El trabajo anaeróbico es riquísimo, lo que mejora, está demostradísimo, mejora todo, es un booster, todo lo potencia, todo lo mejora. Pues tenemos que aplicarlo sin miedo, pero aplicarlo. Y eso es lo más importante. Bueno, hasta aquí conmigo y me quedo acá por si es que hay preguntas. Listo. Bueno, yo creo que así que muchas gracias, Natalia, como siempre, por defender el peso muerto. No, pero tiene toda la razón, efectivamente. Pero sí. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Creo que podría seguir, pero ya sigue la doctora Rubí. Listo, muchas gracias por todo tu aporte, como siempre. Listo. Bueno, sigue con otros. Rubí Sagástegui, ya está lista, ¿cierto? Hola, Gustavo. Sí, lista. Ya las pregunto. Bueno, sigues con tu tema, ¿está bien? Sí, ahora comparto. Sí, ¿no? Sí, 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 está listo. Hoy se me fue aquí. Espérame, se me adelantó todo. Bueno, ya está. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rubí Sagástegui. Y bueno, lo bueno es que siempre estoy viendo a las mismas personas y comparto estos espacios con los mismos. Lo que me toca hoy día es hablar un poquito sobre la importancia del médico en, digamos, en este caso en el gimnasio o el del médico para el ejercicio o para iniciar un plan de entrenamiento. Si bien estas personas que asisten a un gimnasio se corren normalmente del médico porque a veces ignoran que tienen algún problema de salud o se creen totalmente sanas, ¿verdad? Hay muchos ahora que ya conocen que tienen algún factor de riesgo, ya sea este metabólico, osteomuscular o cardiovascular. Entonces ya ven poco a poco la necesidad de incluir o de que este servicio, que es la evaluación médica, esté incluida en el gimnasio dentro de su plan y ya lo están tomando un poco más y ya podemos ver y hablar de que tenemos cierta población, ¿no es cierto? Entonces la gente ya reconoce ahora que hay ciertos factores que se pueden modificar con el ejercicio, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tengo acá el control de la presión arterial, control de la diabetes, problemas con el colesterol, triglicéridos, otros factores metabólicos, incluso la mayoría de patologías, ¿no? Dentro de los cuales, ¿no? Todo eso va a cambiar o va a mejorar mediante, aparte de cambiar todo el estilo de vida, mediante el ejercicio físico. Entonces, cuando llegan a un gimnasio o al gimnasio que yo tengo aquí en la ciudad de Trujillo, mm, la mayoría de los que pasan evaluación no saben cómo están. Y entonces, ¿qué es lo que deben hacer o qué es lo que se debe hacer?
nosotros inmediatamente se les recomienda como, eh, digámoslo así, como el plus para que la gente lo vea como como lo que más les llame la atención es la valoración médica. Y a esto viene una frase en la que dice, y que siempre la aplico para que los entrenadores tengan en cuenta, ¿verdad? Porque normalmente los entrenadores, sobre todo que no están capacitados o empíricos, en mi caso los personalizados que son externos, los reciben y ya, simplemente empiezan a entrenarlos y no tienen ningún tipo de valoración ni antes, ni después, ni un control cada 2 meses, ni cada 3 meses. Entonces, vemos aquí esta frase muy, muy certera. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, para eso es lo que yo explico, el que es importante pasar la valoración médica, ¿no? Sobre todo antes de iniciar una actividad. En este caso es la valoración médico-deportiva, ¿no? Que difiere un poco de una evaluación por el médico general. Si bien consta de una historia clínica, examen físico, evaluación de postura y algunos test que se puedan hacer, dependiendo, em, es para cualquier persona que va a iniciar algún tipo de actividad física, en este caso, personas que van a entrenar en un gimnasio o un centro médico deportivo. Y entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, la gente que ingresa normalmente conmigo tiene algunos objetivos que muchas veces desconoce alguna patología, ¿no? Dentro de los cuales los objetivos son, la mayoría es perder porcentaje de grasa o perder peso. Ya van disminuyendo en cuanto a lo que voy mencionando. También está el aumento de masa muscular. También está lo que es hacer alguna actividad para mejorar su nivel de estrés por el trabajo. Otros porque se consideran muy sedentarios y desean hacer algún tipo de actividad. Y finalmente están los que asisten por salud, porque tienen alguna patología y algún colega los remitió, ¿no? a entrenar o a hacer ejercicio. No, también en la valoración se ve el diagnóstico que sacó después de hacer todo el proceso de la evaluación. Y no, gracias a esta valoración es que sale el plan de entrenamiento de la persona que está afiliada, en este caso, al gimnasio. En cuanto a las patologías más frecuentes que yo he encontrado, normalmente son la lumbalgia, que muchas veces ni lo consideran una patología, no lo cuentan cuando han tenido un antecedente de dolor lumbar. En otros casos sí, está asociado a hernia discal, está asociado a problemas de postura o a accidentes que hayan tenido, ¿no? Luego tenemos también el problema de lo que es todo metabólico, ¿no? Sobrepeso, bueno, digamos, así, obesidad, problemas de colesterol alto, etcétera, etcétera, problemas de postura. Pero estos, la persona no asiste porque tenga esto. La persona simplemente no se da cuenta y es en la evaluación que uno lo detecta. Escoliosis y algunos problemas como la cifosis, que es muy frecuente ahora desde jóvenes. Y también tenemos personas de la tercera edad, en los cuales que se encuentra, pues se encuentra lo que es la pérdida de la masa muscular y algunos problemas de dolor articular y dificultad para el movimiento. Bueno, en este caso, nuestro plan de entrenamiento va a consistir es un proceso, es un modelo que está impreso, detallado, que se trabaja entre el médico, en este caso, ¿no? Mi persona, y el profesional del ejercicio, que es al que yo entrego este plan de entrenamiento para ver, de acuerdo a los diagnósticos que uno coloca o problemas que uno coloca, contraindicaciones y recomendaciones, lo que va a realizar esta persona durante los días que asista, ¿no? Según la recomendación. ¿Cuál es el objetivo del programa de entrenamiento que nosotros tenemos o del plan de entrenamiento? Mejorar la condición, la constitución y todo lo que es que se refiere a flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia, equilibrio, agilidad, coordinación, energía. Permite mejorar netamente el funcionamiento del sistema neuromuscular, ¿no? Y incluso mejoramos los tiempos de acción y reacción, porque nosotros trabajamos
o los entrenadores trabajan mucho con ejercicios, por ejemplo, de tipo halterofilia, los están incluyendo en el entrenamiento y van bien. Em, bueno, entonces ahí es donde se tiene en cuenta. En ese plan de entrenamiento tenemos en cuenta algunas recomendaciones que se hacen de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la flexibilidad, cómo se le encontró, de acuerdo a algunas limitaciones que tengan por algunos defectos posturales o problemas de desbalance muscular. Entonces, ahí el entrenador que hace, conoce la edad del paciente, ¿verdad? Conoce si es activo o sedentario, conoce en sí si yo puedo colocar ahí aparentemente sano o puedo colocar algún diagnóstico que ellos ya tienen que conocer. Determinamos una fecha para su próximo control, porque se controla por lo menos cada 6 a 8 semanas, en algunos casos 10 semanas. Se aseguran de de que las técnicas de ejecución de los ejercicios sean las correctas de acuerdo a a la persona y asegurarse de que los ejercicios sean adecuados para cada uno de ellos en cuanto a su nivel de entrenamiento, a la cantidad de masa muscular que tengan y a la edad del paciente. Y bueno, este plan sí me gustaría actualizarlo, pero aún no lo hago. Ese es el plan que nosotros tenemos en el gimnasio. Listo, no tenemos, en la actualidad no contamos con grupales, entonces pues contamos con lo que es netamente el calentamiento, el entrenamiento en sí y la vuelta a la calma. eh, que tratamos de influenciar, tratamos de hacer un poquito, quitando, lo que hemos quitado ha sido lo que es el baile en la actualidad, porque pues el baile es un buen ejercicio, digamos, ¿no? Mejora un poco la coordinación, desestresa, pero en realidad no van a conseguir mucho porque yo siempre me enfoco más, como dijo Natalia, ¿no? En el entrenamiento de fuerza. Priorizamos eso porque va a traer muchos beneficios a mediano y largo plazo y porque en la actualidad hay muchos estudios, ¿no? Hay evidencia científica que el entrenamiento de fuerza va a mejorar muchas patologías, si es que no es todas las patologías y todas las enfermedades. Entonces trabajamos, como ven, no solamente con, o nos dedicamos a las máquinas netamente, sino al peso libre, ¿no? Vemos posturas, tenemos una señora, ¿no? Mejorando para hacer ejercicios de coordinación, tenemos bastantes señoras, tenemos también chicos jóvenes con problemas de escoliosis y los demás. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos la consulta activa porque nos acabamos de mudar para que pasen la evaluación nuestra gente y le den y le sigan dando la importancia de vida. Entonces, en todo momento, yo sea por el personal de salud que sea, me encanta o me gusta motivar el trabajo en equipo, ¿verdad? Sé que yo trabajo sola ahí, pero me gustaría trabajar, ¿no? Médico, nutricionista, fisioterapeuta, ¿no? Y finalmente con el entrenador. Eh, En Trujillo, desgraciadamente, pues es un poco carente la situación esta de nutrición, sobre todo nutrición deportiva. Sí hay nutrición, pero entonces, como que me falta esa parte, ¿no? Y complementarlo quizás con el fisioterapeuta también, que eso me gustaría en un mediano o largo plazo, implementarlo. Nuestros clientes ya están un poquito mentalizados, entonces, con la importancia de la evaluación. Y así espero continuar. Eso sería todo, Gustavo. Bien. Muchas gracias, doctora Rubí, por compartir todo lo que haces. Y bueno, hay que dar la presentación también grabada. Ya está bien la presentación, ¿cierto? Ya la podemos dejar de compartir. Sí, eso es lo que quiero hacer. Ya está. Listo, Gustavo. Listo. Muchas gracias, doctora Sagasti. Eh, Continuamos con el doctor Jorge. Doc, ¿cómo estás? Hola, buena.
No sé si se me escucha bien. Muy bien. Bueno, un saludo desde acá de Chile. Saludo a Ruby, a Natalia. Un abrazo, Gustavo. Gusto de poder encontrarnos nuevamente aquí, aunque sea por una situación online, ¿ya? Pero ya prontamente estaremos por ahí. Gracias por la invitación y bueno, siempre es importante poder entregar información actualizada en temas tan importantes como la salud física y en este caso el gimnasio como elemento de salud, ¿ya? Que hoy en día está muy en boga. Así que vamos a partir. Voy a mencionar varias cosas, ¿no? Varias cosas como para englobar todo en cuanto al entrenamiento, la condición física y los efectos a nivel de físico y de longevidad, ¿ya? En la primera parte, ¿no es cierto? Tenemos que los fundamentos son muy, muy importantes y aquí vamos a mencionar algunos aspectos. La resistencia cardiovascular, como decía Rubí, es muy importante el trabajo de fortalecer el músculo cardíaco, ya sea desde el punto de vista resistencia específica y también en su velocidad de contracción. De hecho, los últimos estudios a nivel cardíaco en medicina deportiva han modificado bastante conducta del entrenamiento. Hoy en día, como ustedes saben, la importancia, como decía Rui, de la contracción muscular es multifactorial, producto del efecto que se produce a nivel histoquímico, a nivel del intestino, donde estimulamos las mioquinas, estructuras base para la protección neurológica funcional en el cerebro. Por lo tanto, hoy día todos los programas de entrenamiento tienen que tener una gran condición de contracción muscular y a nivel cardíaco es fundamental. Como así también en esta parte cardiovascular, tener una superficie mitocondrial muy importante para poder tener un mayor beneficio de superficie de unidades funcionales energéticas. Muchas de las patologías en el ser humano son por pérdida de la actividad mitocondrial, ¿ya? Y en este sentido, hoy en día, centros médicos deportivos importantes en Europa, en Estados Unidos, dan como prescripción el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiovascular, el ejercicio anaeróbico, ¿ya? La fuerza muscular es determinante del punto de vista esquelético, funcional y postural. ¿Por qué? Porque mucho se habla del trabajo de fuerza, pero hay diferentes tipos de trabajo de fuerza que tienen que ser evaluados progresivos, de ahí la importancia de la evaluación médica deportiva y el equipo de trabajo multidisciplinario. En la fuerza muscular todos siempre lo asociamos a levantar grandes cargas, grandes pesos, y ahí es donde está el problema. No es solamente levantar un peso, traccionar un peso, como algunas disciplinas deportivas, sino más bien es cómo poder adaptar la fuerza de muscular y neuronal en nuestro organismo. Sobrecarga siempre van a haber, y eso es un problema en las lesiones de sobreuso, a nivel articular de rodilla, cadera, hombro, muñeca, tobillo. Por lo tanto, esto es fundamental tener una evaluación previa y poder levantar cargas medias. La carga maximal, la carga total, generalmente los varones somos muy adeptos a levantar mucho peso, y lo importante es ver cuánto peso, a qué velocidad y en qué región muscular voy a actuar, ¿ya? De ahí la importancia de tener un buen entrenador, un buen prescriptor y tener los elementos apropiados para realizar la fuerza. Lo otro es las progresiones. Tienen que ser muy, muy, muy bien diseñadas, ¿ya? En eso los profesores de educación física andan muy bien, ¿ya? Pero sí tienen que tener una planificación efectiva, que se cumplan los procesos diseñados y la asistencia al alumno también es fundamental, que pueda tener en equipo esta progresión. Pasa a la siguiente. En la mejora de la condición física, el aumento de la fuerza y la resistencia, como les comentaba, es fundamental. Producto que van a haber varias patologías que se van a ver beneficiadas en el mejoramiento de las cargas. La flexibilidad y el equilibrio, fundamental. Hoy en día, generalmente uno encuentra en los pacientes o en la gente que hace ejercicio la pérdida de flexibilidad por el exceso de carga de fuerza, la falta de aprendizaje,
flexibilidad en la primera infancia, y el equilibrio que a través de la vida, pasando cierta cantidad de años, sobre los 30, 35 años, uno ya va teniendo algunas anomalías del punto de vista cerebeloso, ¿ya? Así que es muy importante trabajar la propiocepción, el equilibrio, la fuerza y, ¿qué pasa tú? Y la postura, ¿ya? Eh, el control del peso, fundamental. La pandemia del sobrepeso a nivel mundial es por todos conocido, y porcentajes de grasa es muy importante evaluar, ¿ya? A mayor masa muscular, uno va a tener un mejor equilibrio hemodinámico, funcional, neuronal, y va a poder realizar muchas actividades que con un sobrepeso elevado se te va a hacer imposible. Y la postura fundamental. Hay que enseñarles ejercicios posturales. Uno debe entrenar la postura como primera medida para que después pueda desarrollar programas de fuerza. Si no hay postura, no puede haber trabajo sobre carga. De ahí la importancia del trabajo de la espalda, el trabajo de los músculos extensores y flexores de la cadena extensora del tren inferior. Cambia lo siguiente. El mantenimiento muscular, como decíamos, la masa muscular va a estar orientada no solamente a hacer palanca, sino también a hay un tema genético y un tema además de la alimentación. Uno no puede hacer sobrecarga o peso muscular si no tiene una buena carga de ingesta de proteínas, ¿ya? Y en este sentido, todo tipo de proteínas, vegetales, animales, minerales, etcétera. De ahí la evaluación médico-deportiva es fundamental. La densidad ósea, ¿ya? En mujeres es muy importante, producto que por por el climaterio, y en el caso de los hombres, también vamos sufriendo pérdida de testosterona, al igual que la mujer, se produce una fragilidad en el sistema óseo, ¿ya? Una osteopenia que puede ser en algunos casos crónica, y hay que evitar todos los ejercicios que nos produzcan pérdida de equilibrio o riesgo de caída. En el caso de una fractura de cadera en una mujer, tiene un riesgo letal, ¿ya? Por la infección que se puede producir a través del esqueleto de transmisión de infección al sistema cardiovascular, produciendo un infarto. También con la otra. Perfecto. La nutrición es una parte fundamental hoy en día. Hay muchos centros especializados en nutrición, ¿ya? De ahí la orientación del entrenador o el equipo multidisciplinario en ver cómo se alimenta, cómo se nutre, qué consume, si mastica o no mastica, si se hidrata en buena forma. Un ser humano deberá hidratar haciendo ejercicio a lo menos 800 cc durante todo el proceso. No hay que tomar el agua al final, sino que es antes, durante y después de la actividad, y en sorbos, ¿ya? 200 cc uno debería tomarlo en un promedio de 20 minutos, no 200 cc de golpe, ¿ya? Y el descanso, no entrenar en la noche y en la mañana siguiente volver a entrenar. El cuerpo necesita lo menos 8 horas de un trabajo metabólico de descanso. Ideal cuando son cargas elevadas de trabajo muscular o físico, evitar que ese grupo muscular o zona esquelética tenga ojalá un reposo de 24 horas como mínimo, ¿ya? Por eso se hace el trabajo diferenciado, y de ahí la importancia de ver una, un programa diferenciado muscular, ¿ya? Que involucra todo el trabajo de fuerza, de elongación, de elasticidad y de propiocepción. También eh, como decíamos, es muy importante mantener la motivación y ir informando al alumno, ¿ya? Es muy motivante para las personas que vean sus progresos, por eso el seguimiento es un programa fundamental. Ver gráficas, ver números, ver videos de progresión, ¿ya? Fijarse metas y logros. La variabilidad de los ejercicios es fundamental, ¿ya? No ir todas las semanas y hacer los mismos ejercicios. Uno puede ir diferenciando ejercicios con el mismo objetivo. ¿Cuántos ejercicios uno puede hacer durante una sesión de entrenamiento? Lo ideal es que haga sobre 15 movimientos diferentes, con un promedio de 25 como máximo, ¿ya? Diferenciando las zonas de trabajo, y ojalá entregar la mayor resolución de problemas motores por un punto de vista que
va a estimular la neurogénesis en el cerebro, ¿ya? La brevedad de los ejercicios y la velocidad de los ejercicios es muy importante. Las metas realizadas son un aspecto muy, muy motivador en los alumnos, ¿ya? Y la busca de apoyos. ¿Qué significa? Que el equipo multidisciplinario pueda siempre dar una buena orientación en el cambio de plan o en la etapa que sigue. Cambio lo siguiente. Ahora, en el aspecto de salud mental, todos sabemos la importancia del ejercicio físico en la reducción del estrés y la ansiedad, los niveles de cortisol que nos afectan enormemente en el deterioro neuronal, ¿ya? Mejora el estado de ánimo y la depresión. Es importante hacer cosas al aire libre, en un gimnasio, la mantención de comunicación con otras personas, ¿ya? Promoción de un hábito de sueño o una higiene de sueño fundamental. Uno, si tiene sueño intermitente, va a tener muchos más procesos inflamatorios a nivel musculoesquelético y a nivel cerebral. De ahí la importancia de la calidad del sueño. El estado de ánimo mejora mucho con una buena actividad física, una buena nutrición y un buen programa de entrenamiento. Y el estrés siempre va a estar asociado, uno, a factores de trabajo, sociales, edad, etcétera. Por eso es muy importante preguntarle al alumno cómo se siente hoy y en base a eso ir variando los ejercicios en la intensidad. ¿Eh? ¿Cambio? Eso. Aumento de la confianza es fundamental. Cuando uno es capaz de realizar más ejercicios que en el primer día de entrenamiento y que tiene mucho más vigor, que se tiene con mucho más equilibrio, mucho más fuerza, la mejora de la confianza y de la autoestima es notable. Y es fundamental para el desarrollo motor y el desarrollo neuronal, ¿ya? Eh, ¿Por qué el entrenamiento tiene una implicancia directa en el desarrollo cognitivo? Pues la resolución de problemas, la velocidad de sinapsis, la velocidad de recuperación, ¿ya? Las sustancias beta-aminoides que hoy en día nos producen las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Entonces, este tipo de resolución de problemas es importante. Por eso es importante la variación de los ejercicios, la variación de los implementos, la variación de la velocidad, el ángulo de los trabajos, trabajar sentado, de pie, acostado, en diferentes situaciones. Resolver situaciones motoras también, ¿no? Y para qué decirle, en el aspecto de la longevidad y enfermedades crónicas, el ejercicio pasa a ser un medicamento fundamental, ya sea para los hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, enfermedades neuronales, enfermedades mentales, ¿ya? El ejercicio físico bien orientado, bien dosificado, nos va a dar una serie de beneficios que nos va a implicar ir bajando el uso de soporte farmacológico, ¿ya? Sí hay que tener una buena formación en el área de la prescripción del ejercicio, porque no todos los hipertensos pueden hacer trabajo de fuerza, no todos los diabéticos pueden hacer un trabajo de velocidad o explosivo. Por lo tanto, es importante la evaluación y la anamnesis estén en la hoja de trabajo el riesgo que tienen crónico, ¿ya? Como así también personas que tienen cirugías ya realizadas en rodilla, cadera, tobillo, columna. El sistema inmunológico es fundamental y va a estar orientado a la condición cardiovascular y la condición neuronal que tenga el paciente, ¿ya? Y aquí entra en juego un tema fundamental que es la nutrición, ¿ya? Los complejos vitamínicos, los minerales, el aporte de vitamina D, E, complejos B6, B12, coenzima Q10, que tienen que estar en toda dieta, ¿ya? Y la función cardiovascular que siempre va a estar en mejora en la medida que uno se mueve. En la medida que uno no se mueve, el corazón y todo el sistema de retorno venoso y circulación mayor va a tener menos flujo y ahí empiezan a oxidarse tejidos y el cerebro no tiene una buena oxigenación y empezamos con las enfermedades neurodegenerativas. Bien. La, el trabajo personalizado, hace muchos años, más de 20 años que venimos hablando del personal trainer y el profesional especializado en salud, y yo diría que en los últimos
10 años, la medicina ha jugado un papel fundamental en la mejora de los planes de ejercicio físico, ¿ya? En los planes de entrenamiento deportivo y en los planes de deporte de élite, ¿ya? Ustedes se fijan que en el deporte de alto rendimiento ya un deportista no está solo con su entrenador, tiene un staff de profesionales, fisiólogos, fisiatras, deportólogos, nutriólogos, y el personal trainer tiene mucha más información y aparte la tecnología. Hoy en día la inteligencia artificial nos da muchas más herramientas para poder hacer un buen seguimiento regular y personalizado de las personas. De hecho, ya existen gimnasios en la cual uno ingresa, entra a una pantalla gigante y la misma pantalla te entrega una evaluación postural y de composición corporal en la cual ya nos indica cuáles son las zonas que están más débiles, cuáles son las zonas a trabajar y inmediatamente entra con un programa de base, ¿ya? Eh, por eso es importante la consulta profesional en diferentes áreas, ¿ya? Y hay que ir rechequeando continuamente los programas, no mensualmente. Hay que tener un seguimiento, ojalá quincenal como mínimo, para ir provocando adaptaciones. El ser humano tiene adaptaciones fisiológicas cada 12 días. Por lo tanto, una persona que es súper regular, es súper eficiente en su entrenamiento, ya al día 10 12 ya tiene una adaptación. Por lo tanto, si el mismo programa en un mes sigue igual, va a perder 12 días de trabajo, ¿no? También, no cargo. O lo siguiente. ¿Sí? Ya. El ejercicio, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a vivir más. Un sedentario generalmente está estudiado, vive en una relación de 10 a 12 años menos que una persona que hace ejercicio, ¿ya? De ahí la importancia de que las personas, adultos mayores sobre 60 años, tengan una regularidad de ejercicio físico desde el punto de vista cardiovascular, ¿ya? Para evitar las caídas, mejora la función cerebral, aumenta a tener un peso saludable, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que su equilibrio entre masa muscular y grasa sea proporcional, ¿ya? Y todo el sistema hormonal esté promoviendo un bienestar, ¿ya? Todo lo que son las endorfinas, las beta endorfinas, estén en altas cantidades. Cambio. Todos hemos escuchado de los estudios de la hipiobiología, ¿ya? O los estudios, en este caso, a nivel del envejecimiento humano, ¿ya? Hablamos de las estructuras de los telómeros, ¿ya? Que es una sustancia, la telomerasa, que nos va a ayudar a evitar el envejecimiento prematuro de los cromosomas, ¿ya? Son como cordones de zapatos que al final del cordón esas estructuras se van gastando. En la medida que no hacemos ejercicio, los telómeros se van acortando. Y eso hace que la velocidad de envejecimiento sea mucho más rápida. En la medida que hacemos ejercicio, nos movemos, nos nutrimos bien, nos hidratamos bien, estos telómeros mantienen un largo normal, ¿ya? Y por eso ustedes van a ver personas que tienen una cantidad de años que no representan. Y eso tiene que ver porque han tenido una vida activa también, ¿ya? Aquí, cómo evitar este deterioro, ¿ya? La alimentación que hemos dicho, fundamental en los adultos mayores, en personas que ya tienen un envejecimiento, ¿ya? A nivel masculino, femenino, una cantidad rica de alimentos, ¿ya? En omega 3, ¿ya? También el ejercicio regular. ¿Cuánto ejercicio regular? No es necesario ir todos los días, sino que puede ser promedio 3 veces por semana. El manejo del estrés que tiene que tener relación con la calidad del sueño, ¿ya? Y evitar los hábitos nocivos. Como todos sabemos, el alcohol, el tabaco, las toxinas, las drogas van a hacer que tengamos mucho más problemas. Y tener un entorno que nos permita comunicarnos permanentemente, ¿ya? No con máquinas, no con el celular solamente, sino interactuar con personas. Cambio. Siguiente, perfecto.
Y aquí está, ¿no es cierto?, que el envejecimiento nos va a ayudar a tener, si nos movemos constantemente, las mitocondrias van a tener una cantidad adecuada en nuestro sistema, ¿ya? En la medida que nos movemos, tenemos un estrés oxidativo mucho más bajo, va a mejorar la función cognitiva, mantiene la masa muscular, la densidad ósea, que ya lo habíamos mencionado, y lo más importante es siempre, siempre orientarnos al movimiento. Es fundamental estar siempre en movimiento, nutrirnos bien, tener una capacidad física normal. ¿Qué significa? Que nosotros seamos capaces de levantar nuestro peso, no un peso y medio. O sea, si yo peso 80 kilos, yo sea capaz de mantener, levantar mi peso, ya, de un asiento, subir una escalera, tener una caminata saludable, a lo menos de 20 minutos continuos, sin perder la capacidad de hablar, sin perder el equilibrio, sin tener dolor, ¿ya? Y además, nutrirse normalmente, ¿ya? No sobre comer, o sea, la alimentación de noche hay que tener mucho cuidado, igual que el exceso de hidratación no. ¿También? Y esta es la última que yo quiero agradecerle la invitación. Y ahí está mi correo por si necesitan algún tipo de información adicional de paper o cosas. Y encantado de poder colaborar y les mando un gran saludo a la distancia y a los colegas, como siento, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor de Santiago. ¿Estás en Santiago, no? Estoy en Santiago ahora, sí. Ahora estoy en Santiago. Listo. Pronto vienes por acá, ¿no?